Patria. Se abre la sesión. Ya. ¿Cuenta, señora secretaria? No hay cuenta, presidenta. Ya, se me había olvidado el regalito. Sí. Vamos a ver entonces en primer lugar de la tabla el acuerdo con Emiratos, ¿no? Asociación Económica Integral. Subsecretaria, ¿cómo está usted? Nos cruzamos en Washington. Sí, no lo vio, pero... Felicitaciones, ¿ah? A usted y a todo el equipo. Estuvimos ahí celebrando con el embajador el jueves en la noche. Muy contento. Bueno, tal como habíamos acordado, solicitud del senador Moreira y del senador Insulza, que pudiéramos ver esta semana este acuerdo de asociación económica integral entre la República de Chile y los Emiratos Árabes Unidos, suscrito en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, el 29 de julio del 2024. Invitamos a la Cancillería, a su equipo, para que pudiera exponer ante la Comisión y poder someter a votación este importante acuerdo. Así que le vamos a dar la palabra a la subsecretaria para que nos haga la exposición respectiva, Claudia Sangüesa, quien además estuvo la semana pasada en Estados Unidos en toda la negociación por el tema arancelario. Felicitaciones por lo realizado. Bueno, muy buenos días, Presidenta. Por su intermedio, presentar este acuerdo. Este es el Acuerdo de Asociación Económica Integral. CEPA es la sigla en inglés, por Comprehensive Economic Partnership Agreement, entre Chile y los Emiratos Árabes Unidos. Este acuerdo ya está... ya pasó por la Cámara, ¿cierto? Y ahora por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y está en este trámite constitucional. El acuerdo se enmarca en un contexto geopolítico que todos hemos estado observando, ¿cierto? En general, estamos bajo altas tensiones comerciales y reconfiguración global. Con medidas arancelarias, pero también fragmentación de cadenas de suministro, entre otros. Las predicciones de crecimiento de la economía global también han variado y son bajas en general. Son expansiones moderadas en todas partes, en Estados Unidos, en la Unión Europea y Japón, y también en el Asia emergente, que es la que está liderando realmente las tasas de crecimiento. Y también en América Latina y los países del Golfo. América Latina tiene como expectativa crecer a un 2,4% este año. Y los países del Golfo proyectan una recuperación este año, impulsados también por sus hidrocarburos y diversificación de servicios e infraestructura. Eso por una parte. Por otra parte, se ha definido la importancia geopolítica también para Chile de los países en general del Consejo de Cooperación del Golfo. Esto ha sido una definición bajo un análisis de política exterior que permite diversificar nuestros vínculos económicos con el exterior. Tanto los países de Medio Oriente como África son
sectores donde hemos llegado poco y hay amplio espacio, digamos, para aumentar nuestro comercio. Además de que ellos están también interesados en realizar inversiones, tienen grandes fondos acumulados y eso se construye usualmente sobre la generación de confianzas que se construyen bajo estos acuerdos. Y hubo la oportunidad de avanzar, de hecho, con Emiratos Árabes Unidos. Hay que recordar que el Consejo de Cooperación del Golfo está compuesto por varios países, está Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán. Esos son los países que lo componen. Y Emiratos Árabes Unidos es uno de los países que negocia individualmente, ¿sí? Arabia Saudita, por ejemplo, negocia pero a través del Consejo. Entonces, también por eso priorizamos esa negociación sin descartar más adelante a través del Consejo del Golfo con las distintas economías, especialmente Arabia Saudita, que es la más grande de la región. Las exportaciones hacia los países del Consejo de Cooperación han estado aumentando en el tiempo. El intercambio comercial entre Chile y los países han estado aumentando en el tiempo, aunque todavía se mantienen en números relativamente bajos respecto a nuestros otros socios comerciales. El año pasado llegaron a 633 millones de dólares. Y el total exportado, tenemos un superávit comercial con ellos, son 504 millones de dólares, mientras las importaciones llegaron a 129 millones de dólares. Y dentro de los países del Golfo, el comercio se dirigió principalmente a Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? Después a Bahrein y después a Arabia Saudita. Esto puede ir cambiando en el tiempo también, dependiendo también de cómo vayan apuntando la promoción también del comercio en esos países. Y con Emiratos Árabes Unidos específicamente, el intercambio comercial también presentó una tendencia creciente hasta el 2020 y ahí se detuvo el crecimiento. Las exportaciones de Chile a Emiratos Árabes Unidos son principalmente de productos agropecuarios, 36% de la canasta, pero también hay manufactura, forestal, minería, vinos, servicios, pesca y acuicultura. De hecho, los principales productos exportados están ahí, hay una tabla ahí con distintas proporciones. Están las preparaciones alimenticias, maderas, oro, medicamentos, nueces sin cáscara, pasta química de madera, vinos, salmones congelados, nueces con cáscara y uvas secas son los 10 primeros productos. Y los 10 primeros productos importados desde Emiratos Árabes Unidos se encuentran perfumes, aceites, laminados de acero, productos de plomo, etileno, acumuladores de plomo, azúcar de caña, polietileno, placas y baldosas y prendas de vestir. Esos son los 10 principales productos importados. Antecedente de la negociación, las conversaciones empezaron en el 2022 con intercambios más bien técnicos para evaluar primero la viabilidad del acuerdo. Se hace un estudio de los beneficios del acuerdo bilateral y empezaron las negociaciones formales el año 2023 y se desarrollaron 4 rondas durante el año 2023 y 2024 y se finalizó en abril del 2024 un cierre técnico, que es el primer cierre. Y después, el 29 de julio del 2024, en Abu Dhabi, se firmó el acuerdo de asociación. Políticamente, en el contexto del viaje del presidente Boric a Emiratos Árabes Unidos. Y después de esto viene básicamente la entrada en vigor del acuerdo que pasa en nuestro país por el Congreso. La estructura y el contenido del acuerdo tiene, varios capítulos, son 21 capítulos y 9 anexos en total, entonces un documento largo. Las principales temáticas son de comercio, las tradicionales, entonces están las preferencias arancelarias, las reglas de acceso, el trato no discriminatorio y eliminación de barreras innecesarias,
En general, esos capítulos son los tradicionales de los acuerdos económicos. Emiratos Árabes Unidos eliminó aranceles para el 97% de los productos chilenos desde la entrada en vigor del acuerdo, y otro 1% lo hará en el tercer año por un calendario de desgravación. Y Chile, por otro lado, otorgó el 99% de los productos, con también una eliminación gradual del 0,5%. Entre los productos sensibles chilenos está trigo, harina de trigo y azúcar, porque tienen bandas de precios y entonces en el fondo no entran en las desgravaciones arancelarias. Después están las reglas de origen. Las reglas de origen son reglas que garantizan que los bienes a los cuales se accede con estos beneficios arancelarios son bienes originarios de Chile o de Emiratos Árabes Unidos en viceversa. Esos también son capítulos tradicionales, incluyen materias de determinación del origen, territorialidad, tránsito, certificación de origen, cooperación y verificación de origen y consultas y modificaciones. También están los capítulos de medidas sanitarias y fitosanitarias, otro capítulo tradicional. Ahí se reafirman derechos y obligaciones, especialmente importante para nosotros. Se permite implementar normas, directrices y recomendaciones que también han sido emanadas de las organizaciones internacionales de referencia. Está el capítulo de obstáculos técnicos al comercio. También este capítulo reafirma los compromisos internacionales de la Organización Mundial del Comercio, facilita el comercio eliminando ciertas barreras técnicas. Se promueve transparencia, buenas prácticas regulatorias y cooperación. Y después hay otros capítulos. Está el capítulo de cadenas globales de la valor, que es un capítulo que ha incluido Chile en sus últimos acuerdos, en la modernización de esto, especialmente enfocado en las pymes, que incluye medidas para poder colaborar a nivel productivo en estas cadenas y generar integración productiva y comercial. Capítulos de contratación pública también para el acceso principalmente de proveedores chilenos al mercado emiratí. La promoción de inversiones, que busca atraer inversiones bilaterales. El comercio de servicios, que también es una cosa estratégica para nosotros, porque queremos aumentar la exportación de servicios. Comercio digital, que promueve el libre comercio electrónico y el acceso a mercados digitales, especialmente para pymes. Asegura el libre flujo de datos, evitando localización forzada de servidores, y mantiene la moratoria sobre aranceles digitales. Esto también es algo importante. Propiedad intelectual, cooperación económica, incluye iniciativas además en el área de medio ambiente, trabajo y cámaras de comercio. Hay un capítulo importante que es de empoderamiento económico de las mujeres, donde se promueve el acceso equitativo a las oportunidades económicas, fomenta emprendimiento femenino y se participa en áreas como tecnología, innovación y comercio electrónico. Estos capítulos permiten tener puntos de contacto de ambos estados para generar agendas de trabajo conjuntas. Entonces, un capítulo de empoderamiento económico de las mujeres especialmente importante. Es la primera vez que Emiratos Árabes Unidos suscribe un acuerdo donde incluye un capítulo de esta naturaleza. Y el de pequeñas y medianas empresas también. El principal beneficio que se ve en este acuerdo es impulsar una mayor integración económica y dinamizar el comercio entre Chile y Emiratos Árabes Unidos, bajo un marco normativo claro, además moderno, que incluye nuevas temáticas, y profundizar entonces la relación con un país clave en el Medio Oriente para promover la diversificación de nuestras fuentes de inversión. Las estimaciones indican que el acuerdo otorgará un mayor acceso a los distintos productos por la desgravación arancelaria, pero además se puede hacer una agenda de trabajo en el marco del capítulo sobre empoderamiento económico de las mujeres, y además los otros capítulos que permiten también avanzar en integración
productiva con una región que tiene grandes expectativas de aumento en su innovación, nuevas tecnologías, servicios en general. Y finalmente, el impacto financiero del acuerdo, desde el punto de vista fiscal, producto de la reducción arancelaria. Esto implica menores ingresos fiscales que fueron estimados por la Dirección de Presupuesto, y la menor recaudación fiscal el primer año sería de 3.262 millones de pesos, el segundo año 3.220 y en régimen 3.378, esto por el calendario de desgravación. Y la aprobación de este acuerdo y su entrada en vigor no implica ningún compromiso financiero adicional para Chile, porque los equipos que administran estos acuerdos ya están funcionando. Eso, muchas gracias. ¿Listo? Ofrezco la palabra, senador Insulza. Presidente, muchas gracias. Yo tuve oportunidad de ver este acuerdo ya en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y era un acuerdo, a pesar de largamente esperado, ¿no? Nosotros tenemos relaciones hace muchos años con los Emiratos Árabes Unidos. En realidad tenemos relaciones con casi todos los países árabes, para ser claro. Y cuando se habla de las tres áreas, de las áreas a las cuales Chile tiene más relación comercial, y se dice cuál debería ser la próxima, siempre nos referimos a los países árabes. Por eso. Han progresado en algunas partes, especialmente en el Golfo, para ser claro. Creo que no han avanzado en la parte que llamaríamos el Levante, y en la parte del norte de África no han tenido mayor avance salvo con Marruecos, pero sí en cambio con los Emiratos, con Arabia Saudita, incluso con Qatar, hemos tenido una relación bastante mayor. Entonces era el momento de suscribir este acuerdo y yo me alegro mucho por ello, porque realmente creo que puede ser muy útil. Además, es una forma muy concreta, lo digo muy francamente, muy concreta de demostrar que tenemos un interés real en el trabajo con los países del Golfo, en los cuales a veces hay dudas sobre eso, y esperamos que eso se concrete también en inversiones, porque en el mundo debe ser de las regiones, de los países que más están realizando inversión externa, ¿no? Así que yo lo voy a aprobar con mucho gusto, Presidenta, y ojalá que nos rinda frutos pronto. Muchas gracias, senador Galilea. Estaba mirando en la presentación subsecretaria que en la parte final que hace una proyección, ¿no es cierto?, de reducción arancelaria que va a significar menores ingresos para el fisco. Desde el punto de vista de los beneficios económicos, ¿qué significa para Chile? Porque vi varios conceptos, pero no vi números. ¿Hay alguna estimación que haya hecho la Dirección Económica de la Cancillería o el Ministerio de Hacienda respecto de cuál es el impacto positivo que esto trae desde el punto de vista económico, más allá, ¿no es cierto?, de lo que ya usted nos ha expresado? Sí, gracias por la pregunta. Claro, de hecho las estimaciones estas son estimaciones, diría yo, estáticas, que por disminución del arancel entonces disminuye ingresos, pero estos acuerdos se espera generen beneficios económicos en sectores productivos específicos, mayor crecimiento y por lo tanto eso aumenta básicamente la base sobre la cual uno calcula el recaudación por otros impuestos. Y efectivamente, para cada uno de estos acuerdos, la Dirección de Estudios de la SUPREI hace un estudio conjunto previo para analizar los beneficios. Nosotros tenemos uno, le podemos compartir, de hecho, y se espera que haya beneficios especialmente en el sector silvoagropecuario para Chile y también producto de mayores inversiones de Emiratos Árabes Unidos en Chile, que ya están ocurriendo además. ¿Sí? Así que esos números los puedo compartir a través de ese estudio en particular. Sí, a mí me gustaría, porque uno cuando mira el cuadro que usted nos muestra de los principales productos del comercio bilateral, y pienso en mi región del Maule, la misma que la del senador Galilea, y claramente hay una importancia real que conocemos,
pero sí creo, estando en la Comisión de Hacienda, no nos basta con que usted nos diga que va a haber menor ingreso por aranceles, que no es una buena noticia, se entiende cuál es el sentido, sino que nos gustaría, está llegando el senador Macaya, que también le pasa lo mismo en su región de O'Higgins con este acuerdo, que es muy importante, pero sí nos gustaría tener los datos de lo que significa, desde el punto de vista del comercio, el desarrollo y el impulso económico para nuestro país. Usted me dice que hay estudios, pero me encantaría saber cuáles son los estudios y las proyecciones que hizo la Dirección Económica de la Cancillería o, digamos, la división respectiva. Los tenemos acá ahora. Y podríamos... Los podríamos Sí, ver, sería ideal. enviar al tiro o lo enviamos ¿Les después, parece? como quieran. Como prefieran. Sería bueno conocerlo. Yo insisto, esta es la Comisión de Hacienda y obviamente son temas como claves para nosotros. Ah, ya. Yo me asusto cuando veo que va a haber menos recaudación, pero supongo que ustedes evaluaron los mayores ingresos o el dinamismo económico que se va a producir con este acuerdo. Como para enmarcar también esto, en general estos acuerdos se realizan también con una conversación amplia con el sector privado. Entonces, yo lo tengo claro, me ha tocado estar sí. en estas conversaciones, pero creo que es bueno por el récord nuestro. Sí, para la transparencia también. Están publicados en todo caso, pero los vamos a enviar. Está el estudio y la historia, digamos. ¿Y cuánto es más o menos lo que reportan por ustedes en ejemplo, la cuartos proyección? adjuntos, Consejo de la Sociedad Civil, todo esto son acuerdos básicamente vinculados a los sectores productivos. Entonces, son como también demandas. ¿Cuánto es de la ellos. proyección que ustedes vieron en los cuartos adjuntos, los bilaterales, las conversaciones? Ya. ¿La proyección de crecimiento? ¿Lo estamos? Estamos buscando el dato. Por favor. Senador Insulza. Realmente vamos a tener grandes beneficios comerciales, ¿No? francamente, no. Eso no es el propósito. El propósito precisamente es una asociación. Han venido en los últimos meses, en los últimos 2 años, diría yo, una cantidad importante de... O sea, yo diría por de Emiratos Árabes Unidos, de Dubái y Abu Dhabi, ministros de inversión. Y por lo tanto eso es lo que estamos interesados. A eso me refería yo. ¿Qué proyecciones tienen o qué estimaciones Es tienen de lo difícil que podría determinar, llegar? o sea, además ellos generalmente tienen yo diría que ellos esperan de Chile un mucho mayor acercamiento, digamos. Si no, nos vendrían los ministros de Comercio. O sea, el señor ministro de Arabia Saudita que estuvo por acá, el ministro que a cargo de las inversiones, hizo ver que si le presentaban proyectos tenían que ser por más de $1.000 millones porque era el límite más bajo. El inferior, el por abajo. Exacto. Pero eso no tiene que concretarse, esto tiene que concretarse. Y yo pienso también que este tratado sirve para concretarlo, y pienso que realmente deberemos hacer un esfuerzo bastante mayor, lo digo francamente, porque, por ejemplo, hace 4 meses más o menos, ¿sí? Creo que fue algún ex miembro de este Congreso que ya estaban organizando un viaje de empresarios y todavía esperaban que esto llegara estuviera... el visto bueno para hacerlo. Ellos estaban listos para ir a buscar inversión allá y a llevar sus proyectos, pero todavía no los atendían acá lo suficiente, entonces probablemente es un tema que tendría que ver nuestra Cancillería. Subsecretaria. Sí, yo prefiero mandarles el estudio porque no es como un número. Sí, es un estudio que muestra cuál es la proporción de los distintos sectores que podrían estar más afectados positivamente, beneficiados, digamos, por el acuerdo. Sí, esos son los estudios que en general se realizan. Entonces prefiero enviarles y que ustedes nos hagan preguntas, etc., más en profundidad, pero eso es la respuesta. No hay un número específico. No es que haya un modelo específico que saque un número, sino que se hace un estudio más comprensivo
¿En qué sectores se espera que esto beneficie? Y está entre ellos el sector silvoagropecuario, manufacturas, entre otros. Ok. ¿No hay más preguntas? Señora secretaria. La señora presidenta somete a votación en particular el artículo único del proyecto de acuerdo. Senador Macaya. A favor. Senador Insulza. A favor, yo pues sugeriría que tuviéramos tener ese informe cuando se haga la votación en la sala, en todo caso. Muchas gracias. Senador Galilea. A favor. Presidenta. Yo lamento que no hayan estado esos datos porque estamos en la Comisión de Hacienda y yo me asusto cuando veo que vamos a recaudar menos y me encantaría saber cuál es la proyección que hace la Cancillería y el Gobierno de los beneficios desde el punto de vista de los ingresos más. Pero, ok, vamos a hacer una prueba de fe y esperamos que esa información esté antes de que se vote en sala. A favor. Queda entonces aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Presidenta. Muchas gracias, subsecretaria, a usted y a todo su equipo y esperamos los estudios. Gracias. Chao, chao. ¿Hacemos pasar a la ministra para seguir con la presentación de ayer? ¿Quién nos mandan estos gallos? ¿Quién nos mandan además de petróleo, de plata? No, ellos o sea, digo, yo creo que tengo la impresión de que cuando se dice que 3.000. fíjate que las importaciones que nosotros hicimos de allá fueron 129 millones. Creo que aquí vamos directo a terminar con la presentación, ¿no es cierto? Presidenta, sí, ayer se avanzó hasta cierto punto Sí. desde el cual habría que continuar. Exactamente. Sí, Presidenta, buenos días. Por su intermedio saludo a los señores senadores. Efectivamente, ¿se acuerdan que habíamos ordenado la presentación con medidas antes de ingreso, durante? Llegamos hasta ahí solamente. Entonces habría que terminar de ver ahora las medidas que hay para después de la obtención de la RCA.
para después ya pasar a otros temas que incluye, por ejemplo, algo que ustedes vieron hace poco acá, que es la relación con la ley de permisos sectoriales, entre otras cosas. Así que, si me lo permite, que Sebastián siga con la presentación, ¿no? Por favor, Sebastián. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a los señores senadores. Como decía la ministra, solo para recapitular, vuelvo a esta diapositiva para tener en consideración de que cuando estamos hablando de los tiempos de la evaluación de impacto ambiental, siempre estamos hablando de los tiempos de la evaluación, pero también lo importante que son los tiempos de impugnación de las resoluciones de calificación ambiental para efecto que éstas queden firmes. Entonces, esta lámina que teníamos preparado muestra un poco aquello, y particularmente donde nos vamos a centrar es en lo que aparece como fase administrativa de reclamación, que ahí sale actualmente, están 579 días corridos promedios, que es donde más reconocido ahí es la institución del Comité de Ministros. Entonces, esta es una parte también muy importante, si bien en general del total de resoluciones de calificación ambiental calificadas durante el año, menos del 10% de estas son judicializadas, son impugnadas. Obviamente estas se refieren a proyectos que son generalmente los más grandes, los que tienen mayor inversión y mayor relevancia. Entonces también es un grupo que, si bien menor, es muy significativo respecto de su contenido. Entonces, avanzando a donde lo dejamos la última vez. Perfecto. Entonces, respecto de el recurso de impugnación administrativa, como habíamos visto antes, las resoluciones de calificación ambiental pueden ser primero impugnadas administrativamente. Si son un estudio de impacto ambiental, será ante el Comité de Ministros. Si es una declaración, será ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Luego de esa impugnación administrativa hay una impugnación jurisdiccional ante los tribunales ambientales, y por último, respecto de la sentencia de los tribunales ambientales, se puede interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema. La primera medida del proyecto de ley es optar por un régimen de opcionalidad entre la impugnación administrativa y la impugnación jurisdiccional. Es decir, existe la opción de saltarse, podríamos decir, la impugnación administrativa, de esta manera siguiendo un poco las reglas generales de los procedimientos administrativos que están en la Ley 19.880. Entonces se crea esta opcionalidad. Ya no es obligatorio agotar la vía administrativa para acceder a la fase jurisdiccional. Y en el caso de escoger que alguno de los legitimados para impugnar la RCA escoja la vía administrativa, esta va a tener que ser agotada para efectos de seguir con los plazos para la impugnación judicial. Pero no solo eso es el cambio, sino que incluso en el caso de que se optara por la vía administrativa, ¿por qué? Esto es igual importante. ¿Por qué, por ejemplo, un titular podría querer la vía administrativa? Porque en general la vía administrativa es más técnica, se resuelve a nivel de los organismos técnicos. Entonces, si la impugnación, por ejemplo, la impugnación a veces no es sobre la calificación, no es sobre si se calificó favorable un proyecto, sino sobre las medidas que se establecieron para la ejecución de ese proyecto, y en esas ocasiones la vía administrativa puede ser una vía más rápida y más técnica para plantear esa impugnación. Pero en el caso que se optara por esa vía, esta también la estamos modificando. Se elimina la instancia del Comité de Ministros y se radica toda la impugnación administrativa en la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. De esa manera estamos eliminando este como componente político, que es muy conocido, de la evaluación de impacto ambiental, y radicándolo en un organismo técnico como es el Servicio de Evaluación. Y entonces se sigue aquí, como decía antes, las reglas generales del derecho administrativo, que es establecer para la impugnación administrativa un recurso de reposición con jerárquico en subsidio. O sea, si esto es como vimos, también se eliminaba la COEVA y se califica por el director regional. Entonces, en el caso de optar por la vía administrativa, es un recurso de reposición ante el mismo director regional del servicio, con un jerárquico en subsidio que será conocido por la Dirección Ejecutiva, y con eso se agota. Además, estamos estableciendo
plazos estrictos para el conocimiento de esta impugnación administrativa, con un silencio positivo, o sea, con un silencio negativo, perdón, ¿qué quiere decir esto? Que en el caso que transcurra el tiempo para conocer esta impugnación administrativa, el recurso se entenderá rechazado y se gatillan el derecho de recurrir directamente ante los tribunales de justicia. Y el plazo establecido es de 3 meses para las declaraciones de impacto ambiental y 6 meses para los estudios de impacto ambiental, para resolver esta impugnación administrativa. Y la tercera medida que en conjunto constituyen estas modificaciones a la fase de impugnación de las RCA tiene que ver con ponerle fin a una construcción jurisprudencial de impugnación. Lo conversamos la primera vez que vimos este proyecto en esta comisión, a raíz de cierta normativa que está en la Ley de Tribunales Ambientales, particularmente el artículo 17, número 8 de la Ley 20.600, que crea los tribunales ambientales. La Corte Suprema ha interpretado que existe una vía de impugnación especial respecto de aquellos terceros afectados por un proyecto que no participaron de un proceso de participación ciudadana regular. Que es la vía que se le ha conocido como la invalidación impropia, que no tiene una normativa directamente que lo regule, sino que, como decía, ha sido una construcción jurisprudencial de la Corte Suprema. Y eso ha generado un problema bastante importante, porque significa que ahora hay 2 vías de impugnación para resoluciones de calificación ambiental. La que está contemplada en la Ley 19.300, que es la reclamación, que es la que hemos visto en general, y existiría una vía adicional, paralela, que es la vía de la invalidación impropia, que tiene diferentes plazos de impugnación, que tiene diferentes órganos que conocen en primera instancia, y esto genera, por supuesto, una duplicidad de conocimiento de las impugnaciones, que, por supuesto, no es buena para ninguna de las partes, tanto para reclamantes como para titulares de proyecto. Lo que se hace, en definitiva, con este proyecto de ley es incorporar a los terceros afectados por un proyecto de inversión que se encuentran en el área de influencia del proyecto, incorporarlos en la vía de reclamación regular, la que conversábamos anteriormente, en la cual existe una opcionalidad de ir a tribunales o la vía administrativa, incorporarlos a eso y establecer normas expresas, tanto en el artículo 20 de la Ley 19.300 como una modificación en el artículo 17, número 8 de la Ley 20.600, señalando expresamente que no procederá la solicitud de invalidación respecto de una resolución de calificación ambiental, sino que se tendrá que proseguir por los canales de impugnación regulados. Y de esa manera, con estas 3 medidas, estamos unificando las vías de impugnación, acortando plazos, sobre todo a través de la opcionalidad de la impugnación administrativa, y además tecnificarla con el fin de la instancia del Comité de Ministros. Esas son las medidas para la fase de reclamación. Lo que tenemos preparado a continuación es una relación entre este proyecto y lo ya aprobado por este Congreso respecto a la Ley Marco de Utilizaciones Sectoriales. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Perfecto. No, yo quisiera hacer un breve comentario, dado que hemos terminado en el fondo la parte que es sustancial de las modificaciones propuestas para el sistema de evaluación de impacto ambiental. Dijimos al principio que la idea es dar certeza y también eficiencia al sistema, y por lo tanto, dado que uno de los diagnósticos que tenemos es que las evaluaciones se están tomando mucho tiempo, es cómo acortamos esos tiempos, ¿verdad? Pero no solamente acortar los tiempos, sino que obviamente también dar certeza. Y con respecto a la parte de acortar tiempos en la tramitación, tiempos totales, ustedes también vieron de que los tiempos legales son relativamente acotados, y los tiempos legales el SEA los cumple. Y por lo tanto las medidas tienen que asegurarse que esos tiempos de suspensión disminuyan. Con eso nos aseguramos de que finalmente, entre que uno entra al sistema y obtiene su RCA y la tiene firme, que ese tiempo no sea de 6 años, sino que se reduzca sustantivamente. Entonces, habiendo visto todas las medidas, nosotros tenemos una estimación de que no es
claro, no es exacta porque son medidas que no van directamente a los tiempos, salvo, por ejemplo, cuando tenemos evaluación ambiental estratégica, una disminución del 30% de la evaluación, salvo con el procedimiento de urgencia en que tenemos una disminución de un 50% de la evaluación, pero con las otras medidas que son un poco más cualitativas, igual tenemos una estimación de que debiera disminuir un 30% el tiempo total de tramitación. Quisiera simplemente dejar eso como ya a modo de resumen de esta parte que es la más sustantiva de la propuesta de modificación a la ley. Gracias. Señor Galilea. Gracias, Presidenta. Un par de preguntas. Mi pregunta es si evaluaron o no evaluaron esta alternativa. Uno, el recurso, se unifica el recurso de reposición y el subsidio jerárquico ante el director nacional, ¿no es cierto? Sospecho de que en general la reposición en estos casos es bastante, no sé si usar la palabra inútil, pero a lo mejor es recursiva, porque si ya todo el servicio, el informe y que el director el director regional ya se pronunció negativamente, la posibilidad de que solo por un escrito, habiéndose reclamado en todo el proceso, creo que sería mejor evaluar, y podemos hacerlo a través de una indicación nosotros mismos, para que no, de simplemente que exista el recurso de reclamación jerárquico ante el director nacional y punto. Creo que simplifica y acorta plazos. No veo de mucha utilidad práctica el de recurso de reposición, dada la naturaleza de todo el procedimiento administrativo del servicio. Entonces, creo que sería bueno evaluar ese punto. Después, en el tema de las reclamaciones, no sé si se evaluó cerrar un poco no sé si está así en realidad, pero quienes no participaron en el proceso de participación ciudadana, no sé si es tan lógico que después puedan llegar y decir yo reclamo todo lo que se hizo y presentar ante los tribunales. O sea, debiera haber una cierta consistencia de actores. No sé si le han dado vuelta a ese tema. Y en tercer lugar, no sé si viene alguna exigencia no sé si llamarlo, pero de legitimidad activa. Bueno, pero ¿qué tiene que ver usted en esta... Es famosa la frase, ya no me acuerdo de qué director de no sé qué ONG que dijo, no, y en Chile si quiero tener parado cualquier proyecto, creo que dijo 2 años, ya no me acuerdo cuánto era, lo hago, simplemente. Y eso es complicado. No sé si se está mandando las partes el caballero o si efectivamente es así. Pero en esto, y particularmente en las ONG, creo que debiera haber transparencia de por qué está usted aquí y quién financia. Yo no tengo idea si es verdad o no es verdad, pero en particular respecto a ciertos sectores siempre existe la sospecha o se sugiere la sospecha de que hay financiamiento de competencia, uno no tiene por qué ser tan ingenuo en esta cosa, de competencia externa que financia en Chile reclamaciones ambientales para frenar a posibles competidores. Entonces no sé si evaluaron algunas normas de transparencia en ese tema. Entonces, para resumir todo lo que dije si es que analizaron de que solo quienes participaron en la participación ciudadana efectivamente son los que tienen legitimación activa para llevar este tema a los tribunales o el recurso jerárquico a la Dirección Nacional, y si es que se consideran algunas normas de transparencia para tener claro cuáles son de verdad las razones por las cuales una determinada persona o institución está reclamando en un proyecto. Eso. Gracias, senador. Ministra. Sebastián. Muchas gracias. Respecto de la primera consulta, en efecto, uno podría decir que esa es incluso la realidad del recurso de reposición en general, digamos, ¿no?
porque se le pide a la misma autoridad que reconsidere. Y efectivamente nosotros vemos que la utilidad de ese recurso de reposición es más bien acotada a momentos en los que se haya identificado, por ejemplo, un error. Exacto, que es menor, no digamos que es una situación extendida en la evaluación de impacto ambiental. Creo que en general no hay impugnaciones por errores en la resolución de calificación ambiental, pero es algo que podría ocurrir, que ha ocurrido en alguna ocasión, y eso le da una instancia rápida al director regional, por ejemplo, de corregir la tabla de una modelación que se haya trasladado mal a la resolución de calificación ambiental. Pero es efectivo de que es más bien un rango acotado. Lo que se conversó en su oportunidad de por qué dejarlo de esta manera, y fue una conversación, me acuerdo que estuvo también involucrada la SECPRES respecto de unificar el régimen de impugnación administrativa. Porque la ley 19.880 establece como régimen general de impugnación administrativa la reposición con jerárquico en subsidio, y se estableció que como la idea era acá eliminar la reclamación, como esta impugnación especial del régimen ambiental, seguir el régimen de impugnación administrativo general. Yo diría que ese fue el principal argumento. Este fue un tema bastante, en general todo este tema fue bastante debatido en la Comisión de Medio Ambiente. Respecto de su segunda... Sí, senador. Solo en eso quizás entiendo la razón de tratar de unificar, pero quizás, si es que se trata de errores, de separar lo que es un recurso de rectificación enmienda, que podría establecerse ahí respecto a lo que es de la reclamación de el fondo de la aprobación o rechazo de un determinado proyecto o de algún punto específico del proyecto, quizás con mira a la eficiencia y a cortar plazos. Solo eso. Sebastián. Sí, en efecto. O sea, efectivamente la utilidad que uno le ve a un recurso de reposición es más similar a aquella, a la de una, lo que se conoce como rectificación o enmienda, simplemente. Así que, en efecto. Continuando con sus consultas, respecto de la segunda consulta, efectivamente creo que siempre ha habido un debate respecto a los regímenes de impugnación del rol que cumplen los terceros que no hayan participado de un proceso de participación ciudadana. En efecto, la ley que tiene su régimen de impugnación, el régimen actual tiene su origen en el año 2010, con la ley 20.417. En esa oportunidad se excluyó a los terceros de estas vías de impugnación, y eso desde el origen de la implementación de dicha ley siempre generó un cuestionamiento por parte de la Corte Suprema respecto de en qué situación se encontraban personas que veían afectadas sus derechos, o sea, que había una afectación directa, no abstracta, y que la ley les desconocía una vía de impugnación. Eso en sus orígenes generó una intervención importante a través del recurso de protección, que siempre, yo creería que siempre ha sido transversalmente cuestionado su uso para esto, para conocer procesos que son muy técnicos. Y posteriormente la Corte Suprema construyó esta jurisprudencia de la invalidación impropia, con la cual construyó un camino de impugnación directamente a los tribunales ambientales, no a través de las Cortes de Apelaciones, como era en el caso del recurso de protección. Y es por eso que, de alguna manera, acogiendo la problemática planteada por la Corte Suprema, en la Comisión de Medio Ambiente hubo unanimidad respecto a este punto de que era mejor incorporar a los directamente afectados a través de la reclamación única, que seguir manteniendo el problema del derecho a impugnación de los terceros afectados que no hayan participado. Ese fue un poco el razonamiento. Fue un tema bastante tratado en la Comisión de Medio Ambiente. Y respecto de su última consulta, no, bueno, la respuesta más directa sería que el proyecto no trata el asunto de las ONG, organizaciones no gubernamentales que tengan interés en temas medioambientales. Yo creo que sí hay una preocupación del proyecto de ley de que las impugnaciones sean realizadas por personas directamente afectadas, sí,
pero es verdad que eso deriva muchas veces en representación o apoyo por parte de otras organizaciones, y ese es un tema que no está tratado en este proyecto de ley. Antes de continuar, me gustaría dar la palabra a la biblioteca. Nos mandaron un informe y aquí hay un tema que plantean ellos como una incoherencia o poco coherencia que tiene que ver con los recursos. Así que le voy a dar la palabra a la biblioteca para que aprovechemos de hacer las preguntas de inmediato. ¿Les parece? Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, quería hacer una observación. Sí, disculpe. ¿Ahí sí? Ya, muchas gracias. Con respecto al artículo 20, con el sistema recursivo, surge una duda con el artículo 20, letra D. En el comparado para los colegas, página 54. Sí. Porque acá se plantea entonces la figura de cuando aparece el director regional y el director ejecutivo para poder resolver los recursos de reposición con jerarquía y con subsidio, que es justamente lo que se está discutiendo. El problema de la letra D es que solamente se habla del director ejecutivo, y cuando estamos hablando de los proyectos que son regionales se tiene que interponer ante la autoridad que es regional, pero solamente se habla del director ejecutivo. Entonces acá no se plantean las reglas para el director regional, entonces no podría operar la regla de recurso de reposición con jerarquía y con subsidio. Así es. Entonces ahí habría una incoherencia para que pueda operar la norma, entonces podría fallar todo el sistema recursivo para que pueda ser operativa la norma. De hecho, acá tengo después la propuesta: el director ejecutivo resolverá mediante resolución fundada en un plazo fatal de 3 o 6 meses. ¿Qué pasa con el director regional? Esta norma solamente lo plantea como para el caso de la reposición cuando se presenta solamente ante él o con el recurso de jerárquico. Entonces, para que lo puedan resolver... Eso habría que resolverlo y con el plazo de indicaciones habría que presentarla. Eso. Sí. Yo no lo sé, sería bueno que el Ejecutivo nos pueda hacerse cargo de esta observación de la biblioteca. Eso sería. Y si me permite Sí, por también favor. otra observación respecto a la letra A, con la legitimación activa, podrán ser interpuestos por el titular los observantes del proceso de participación ciudadana y cualquier persona natural o jurídica que tengan interés en el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 19.880. Esto modifica entonces la Ley 19.300. Y aparte, de manera paralela, modifican la Ley 20.600 con los tribunales ambientales, y ahí bastaría con esas dos modificaciones para poder superar el tema de estas demandas de invalidación con el plazo de los 2 años. Con eso serían las dos modificaciones precisas para poder superar estas tesis de la invalidación impropia, y con eso solo sería suficiente. Como Le damos para la palabra, que, gracias. Eso serían Sí. 2 puntos. Le damos la palabra al Ejecutivo. Bueno, muchas gracias. Imagino que tendremos acceso después al informe perfecto, sí, para poder mirarlo en detalle. Se los hacemos llegar, no hay problema. Perfecto, muchas gracias. Respecto de la segunda pregunta, de la invalidación impropia, no, hay 2 normas que son las que están orientadas más directamente al problema de la invalidación impropia. Una es precisamente ahí donde estaban mirando, en el inciso final del artículo 20 propuesto en el proyecto de ley. Se señala, no procederá a la solicitud de invalidación del artículo 53 de la Ley 19.880 en contra de la resolución que califica ambientalmente favorable o desfavorable una declaración o estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Y la otra está en el final del proyecto de ley, que es en el artículo 2 del proyecto de ley, numeral 2, letra D, se elimina el párrafo 4 del numeral 8 del artículo 17 de la Ley 20.600, que era, ese era el origen de la construcción. La Corte Suprema lo que dice es que existe un recurso general ante los tribunales ambientales ante actos que resuelvan solicitudes de invalidación de actos de contenido ambiental.
Y a raíz de eso se había construido la idea de la solicitud de invalidación del artículo 53 de la ley 19.880, que generaba un acto que resuelve una solicitud de invalidación y que esa podía ser impugnada ante los tribunales ambientales. Esa era la construcción de la invalidación impropia. Entonces, a través de este inciso último del artículo 20 y la modificación al artículo 17, número 8 de la ley 20.600, son los cotos que se le ponen a esta construcción jurisprudencial. Y respecto de observación al literal D, en principio nos parece pertinente, habría que mirar bien la situación. El régimen, claro, el artículo 20 en su enunciado inicial señala la existencia de un recurso de reposición con jerárquico en subsidio y en efecto el artículo, o sea, la letra D está regulando la situación en la que se encuentra el director ejecutivo mediante el recurso jerárquico o una reposición respecto de un proyecto interregional. La visión al menos del Ejecutivo es que el recurso de reposición se resuelve conforme las reglas generales de la ley 19.880, que establece un plazo de 20 días para resolverse, pero eso puede ser agregado al texto directamente si es que facilita la interpretación. Pero, perdón, no me quedó claro en la explicación. En la norma que ustedes pusieron en la letra D, ¿no pensaron en el director regional entonces? Lo que se pensó en la comisión en ese momento es que el recurso de reposición se resolvía de acuerdo a las reglas generales de la 19.880, pero que el recurso jerárquico tenía una regulación especial. Y por eso la letra D regula especialmente la situación en la que resuelve el director ejecutivo, estableciéndole un plazo especial, que es el que señala la letra D, que claro, establece un plazo de 3 o 6 meses, dependiendo si es una declaración o estudio de impacto ambiental, pero que el recurso de reposición se regía por las reglas generales, lo cual se puede incorporar igualmente al texto. Sí, porque si no va a saltar esta duda interpretativa. Y eso tendríamos que hacerlo mediante una indicación en el plazo que nos dimos y que se autorizó ayer. Perfecto. ¿Sí? Ok. ¿Seguimos? Gracias. Siéntense ahí nomás, no se preocupen. Bien, sobre esta temática que es la relación entre este proyecto de ley y el proyecto de ley ya aprobado, conocido como Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que tramitó el Ministerio de Economía. Bueno, aprovecho a señalar que sobre este mismo tema también la biblioteca emitió un informe con el que nosotros coincidimos realmente, establece ahí la compatibilidad entre ambos proyectos y las normas que se relacionan. Entonces, primero para presentar la temática, es importante tener en cuenta que conforme al artículo 4, letra A, de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, dicha ley, la ley más conocida, no aplica a la obtención de la resolución de calificación ambiental, por disposición expresa de dicho artículo, pero sí podría ser aplicable para ciertos permisos ambientales sectoriales, ¿Qué son los permisos ambientales sectoriales? Son permisos que tienen un contenido ambiental, que están establecidos en cierta normativa sectorial distinta de la ley 19.300. Hay permisos que son previos a la ley 19.300 y otros que han sido posteriores, que se han creado y que tienen un contenido ambiental y que se pueden tramitar total o parcialmente dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Este es el principio que orienta al sistema de evaluación de impacto ambiental, que busca ser una ventanilla única del debate ambiental. Es decir, que cuando un proyecto de inversión se presenta al sistema de evaluación de impacto ambiental pueda obtener la resolución de calificación ambiental y también el resto de los permisos que tengan contenidos ambientales se vean conjuntamente en el mismo trámite y con el mismo proceso de la obtención de la resolución de calificación ambiental. Es importante señalar que estos permisos están radicados en diferentes organismos. Hay, para mayor conocimiento de la comisión, en la presentación que tienen ustedes, hay incorporado un anexo al final, el cual contiene, son las últimas 5 láminas,
en el cual está el listado de permisos ambientales sectoriales que pueden ser tramitados también durante la evaluación de impacto ambiental. Y ahí vemos, hay permisos de Directemar, de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, del Consejo de Monumentos Nacionales, DGA, CONAF, SAC, etc. El sistema distingue entonces permisos que son de contenido únicamente ambiental y permisos que los denomina mixtos, permisos que tienen un componente ambiental y que tienen un componente que se le denomina sectorial, por ejemplo, un componente de ingeniería que excede lo propiamente ambiental en términos de riesgo de seguridad de las personas, por ejemplo, o que contiene procesos que no son propiamente ambientales, como, por ejemplo, probar la propiedad de un terreno sobre el cual se va a ejecutar alguna acción. Y eso entonces son elementos de un permiso que se ven fuera del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, resumiendo, respecto de los permisos con contenido únicamente ambiental, que son 19, la resolución de calificación ambiental es la resolución suficiente que autoriza la obtención del permiso. Actualmente, lo que tiene que hacer un titular es obtener su resolución de calificación ambiental, ir donde el servicio, a que el servicio le entregue propiamente el permiso. Y esto ha generado problemas, en efecto, porque a veces el servicio no entrega inmediatamente el permiso, siendo que éste ya se le otorgó. Esto se corrige tanto en este proyecto de ley como en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, señalando que el permiso debe ser otorgado durante la evaluación ambiental, sin existir un trámite posterior a la obtención de la resolución de calificación ambiental. Y respecto de los PAS que tienen un contenido mixto, el componente ambiental queda zanjado en la evaluación ambiental y el sectorial tiene que ser tramitado posteriormente por el órgano responsable. ¿Cuál es el problema? La crítica que uno recibe comúnmente respecto de este diseño es que muchas veces en el CIA se agota la discusión ambiental, se señala que se cumplen con los elementos del permiso, pero posteriormente al ir al trámite sectorial ante el organismo a veces reabre discusiones ambientales. Lo cual, de acuerdo al diseño, no debería ocurrir, pero es algo que en la práctica ocurre y que este proyecto busca solucionar de una manera también compatible con lo que lo hace la Ley MAS. Entonces, a través del artículo 8 de la Ley 19.300, modificada, que ya vamos a ver la modificación, y el artículo 4, letra A, de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, quedan contempladas todas las hipótesis en las cuales se puede haber encontrado un proyecto de inversión en relación a sus permisos ambientales sectoriales. En el caso de un proyecto que no esté sometido al SEIA, porque no es parte de la tipología de proyectos que deben ingresar al SEIA conforme al artículo 10, entonces la obtención de estos permisos se regula íntegramente por la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, sin intervenir en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y regula completamente lo aprobado en esa ley. Respecto de proyectos sometidos al SEIA, la tramitación de permisos que se tramiten íntegramente en el sistema, o sea, que sean de contenido únicamente ambiental, se tramitará conforme a las reglas de la evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a la línea de tiempo que vimos, y se obtendrá el permiso con la resolución de calificación ambiental. Y ahí hay una coincidencia, digamos, entre esta ley y la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que analiza también la biblioteca en su informe respecto a la existencia de un silencio positivo al final de la evaluación de impacto ambiental, cuando el órgano responsable de ese permiso no informe, no entregue su información. Se regula un plazo que es de 7 días para las declaraciones de impacto ambiental y de 10 días para los estudios de impacto ambiental, mediante el cual, si el órgano se pronuncia, se entiende que el permiso se otorga a través de un silencio positivo que se materializa en la resolución de calificación ambiental. Y respecto de los permisos que tengan un contenido mixto, ambiental y sectorial, el componente ambiental se tramita conforme a las reglas del CIA, para los proyectos que ingresan al SEIA, y el contenido sectorial se tramita conforme a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, por disposiciones expresas del artículo 4, letra A. Y respecto de proyectos que requieran otros permisos que no sean permisos ambientales sectoriales, nosotros estamos señalando en nuestra ley
que esos órganos no podrán hacer requerimientos ambientales adicionales a los establecidos en la resolución de calificación ambiental, que siempre ha sido el espíritu de la ventanilla única del SEIA y que estamos reforzando. Esta lámina representa los cambios que se están incorporando en la ley 19.300. Entonces, el artículo 8, inciso segundo, que es una normativa existente en la actual ley 19.300, se incorpora la frase tratándose de un permiso sectorial, la respectiva autoridad no podrá solicitar información relativa a los requisitos ambientales una vez obtenida la resolución de calificación ambiental. Y posteriormente está una referencia al artículo 13, que es el mandato a que el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, esto es normativa actualmente vigente, enliste este listado de permisos ambientales sectoriales. Esto es importante que lo pueda hacer el reglamento, porque como los permisos sectoriales ambientales se crean o modifican, es importante la flexibilidad del reglamento de poder estar incorporando permisos a este procedimiento. Y esto es meramente de referencia. Esta es la norma pertinente de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, el artículo 4, letra A de dicha ley, en la cual se regula... ¿Perdón? Claro, que fue tratado latamente en esta comisión. Este es el texto aprobado y que está actualmente para control preventivo del Tribunal Constitucional. Y está ahí para referencia, en realidad. Eso es en relación al vínculo entre ambos proyectos de ley. Si no hubiesen consultas, pasaríamos... ¿Alguna consulta, colegas? ¿No? Perfecto. Bien, y el último tema de contenido, antes de pasar al informe financiero del proyecto. El proyecto también modifica la evaluación ambiental estratégica, que también está regulada en la ley 19.300. De hecho, si uno ve el proyecto, en realidad es el primer tema que está en el orden del proyecto. Rápidamente, ¿qué es la evaluación ambiental estratégica? Es un procedimiento para incorporar consideraciones ambientales y del desarrollo sustentable a los instrumentos de planificación del Estado. Es un instrumento que el Estado aplica al propio Estado, a los diferentes instrumentos de planificación, fundamentalmente instrumentos de planificación territorial. Y lo que busca este procedimiento, dentro de los procedimientos del propio Estado, es que estas consideraciones ambientales sean incorporadas tempranamente, ¿no? Y que los instrumentos de planificación incorporen esta visión del desarrollo sustentable. Antes del año 2010, cuando se creó la evaluación ambiental estratégica, los instrumentos de planificación territorial pasaban por evaluación de impacto ambiental. Pero eso, y en el mundo en general ha evolucionado así, eso tiene una inconsistencia conceptual, porque los instrumentos de planificación no tienen impactos ambientales propiamente tal, no son actividades, sino que planifican la manera en que se vincula el desarrollo sustentable, la compatibilidad de la protección medioambiental con las diferentes actividades de desarrollo económico, social, etc. Entonces, era necesario crear un instrumento especial. En este proyecto de ley se incorporan diferentes modificaciones para perfeccionar la evaluación ambiental estratégica a 15 años de su creación en Chile, el año 2010. Básicamente lo que se busca en este proyecto de ley es simplificar el uso voluntario de la evaluación ambiental estratégica. A nosotros nos ocurre que muchos ministerios en sus procesos de planificación quieren incorporar la evaluación ambiental estratégica, que incorpora un apoyo de parte del Ministerio de Medio Ambiente, una coordinación con los organismos con competencia ambiental para que incorporen y participen de estos procesos de planificación desde la mirada de la sustentabilidad. Y lo que la ley dice actualmente es que para que un proceso de planificación pase por evaluación ambiental estratégica formalmente, debe pasar previamente por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y posteriormente ser ratificado por el Presidente de la República. Es una decisión que tiene un peso administrativo muy importante para algo que no prejuzga realmente el resultado. Es aprobar el hecho de que tenga que tener una evaluación ambiental estratégica, un proceso de planificación. Entonces, lo que vemos ahí es que existe de alguna manera un desbalance respecto del peso
de la decisión de aplicar evaluación ambiental estratégica, que requiere una ratificación del presidente de la República, respecto de realmente la carga que esta implica y el impacto que esta tiene. Además, se incorporan ciertas adecuaciones. Por ejemplo, se establece un mandato legal para que la evaluación ambiental estratégica se adecúe a los procedimientos sectoriales. Por ejemplo, un instrumento de planificación territorial, como puede ser un plan regulador comunal, tiene un proceso de participación ciudadana. La evaluación ambiental estratégica tiene un proceso de participación ciudadana también. La idea es que ambos procesos se realicen conjuntamente en solo un proceso de participación ciudadana y no tengamos duplicidades de procesos como ocurre hoy en día. Entonces hay un mandato de adecuación de las etapas. También se crean procedimientos simplificados para procesos de planificación que sean más acotados. A veces son regionales, seccionales, incluso a veces dedicados únicamente a un barrio y lo importante entonces ahí tener un proceso que sea más simple respecto de un proceso de planificación nacional. Y como lo vimos también ayer, respecto de proyectos de inversión que posteriormente pasen por el sistema de evaluación de impacto ambiental y hayan sido parte de una planificación con evaluación ambiental estratégica, hay un mandato de disminución de 1/3 de los tiempos de evaluación en el CEIA, reconociendo ese proceso de planificación que consideró las variables ambientales en su elaboración. Ya, con esto terminamos la presentación de las principales propuestas de modificación del proyecto de ley. Quería muy brevemente decir algo sobre este fortalecimiento de la evaluación ambiental estratégica. Uno ve que en los procesos de evaluación de proyectos muchas veces aparecen conflictos que la gente dice: si yo no estoy en contra de que aparezca esta industria o que tengamos este parque eólico o fotovoltaico acá, pero no lo quiero acá. Suele ocurrir. Claro. Todos queremos comunicación telefónica celular, pero nadie quiere una antena. Sí. Y esto es una falencia del país que está asociado a que tenemos poco ordenamiento territorial. Y por lo tanto pensamos que si este es instrumento que nos ayuda ya a incorporar variables ambientales en el ordenamiento territorial, en esa planificación, eso también puede ayudar a bajar la conflictividad y de esa manera también tener un impacto positivo sobre la evaluación y no cargar en la evaluación, tratar de solucionar problemas que en realidad son anteriores y que van más allá del proyecto en sí. Y por lo tanto también nos parecía importante explicarlo. Y por lo tanto también va con esta disminución de 1/3 en los tiempos de evaluación, claro. Gracias. No sé si algún colega quiere hacer alguna pregunta. Yo, a raíz de la intervención que hizo hace un rato atrás el senador Galilea, probablemente no cabe aquí en las ideas matrices, pero sí sería importante que el Ministerio lo empujara. Hay un proyecto que aprobó la Cámara de Diputados para transparentar los financiamientos de las ONGs que existen en Chile. Y resulta que ese proyecto avanzó en la Cámara de Diputados, no ha tenido ni un movimiento, ni un apoyo, ni nada desde el Ejecutivo, y creo que sería bien importante que eso se impulsara. Creo que tal como nos exigen a nosotros que estamos en la política, ¿no es cierto?, saber transparentemente quiénes financian la política, creo que es muy importante saber quiénes financian a las ONG. Sobre todo cuando hay sectores donde sabemos que hay financiamiento desde fuera, para evitar competencia desde nuestro país, que creo que es lo menos transparente que hay, porque creo que todos tenemos que tener la posibilidad de desarrollarnos, cumpliendo obviamente los estándares, las normas, etcétera. Y me encantaría, ministra, que ustedes revisaran ese proyecto y le pidieran a la SECPRES que impulse la discusión lo más rápido posible. Senador Galilea. Tres preguntas. Solo tres. Voy a partir por las más de más breve a más. Tengo entendido que en el procedimiento, el ICE, el informe consolidado de evaluación, para que vea que me estudié toda lo firma, o como está el proyecto, lo firma el propio director regional. Sugerencia, que no lo firme, porque es raro que lo firma él mismo, porque viene una recomendación y después él mismo se pronuncia sobre exactamente lo mismo. Deberá ser
no sé si hay un jefe de evaluación en los servicios o algo así, pero creo que debiera ser una persona distinta. Suena raro. Yo me recomiendo a mí mismo tal cosa. Suena curioso. Segundo tema. Este es más complejo. El artículo 8 dice que, independiente de todas las evaluaciones, va a ser obligatorio pedir un informe de las municipalidades y de los gobiernos regionales para ver todos ¿cómo se llaman? No le llaman los planes, las compatibilidades territoriales del proyecto. Porque están todos estos, los PRO, ¿cómo le llaman? Los PROT y todos los ordenamientos territoriales, esa es la palabra que estaba buscando. Los PROT y todo ese tipo de instrumentos, hasta donde tengo entendido, no pasan por calificación ambiental, no tienen tramitación ambiental, son estudios, propuestas de... Tienen, es que hay, bueno, y si es que, y lo que dice el artículo 8 es que si algún proyecto no calza con esto, debe ser rechazado de plano. No sé, tengo dudas si eso sea prudente establecerlo así. Tengo, como que intuitivamente creo que nos podemos estar atando más de la cuenta para efectos de aprobaciones de proyectos. No es que quiera mirar en menos los esfuerzos de planificaciones territoriales, pero que esa sola información haga caer un determinado proyecto, viniendo de evaluaciones estratégicas que no pasaron por todo lo... dejo planteado le voy a dar, pero tengo planteado mi duda. Y la tercera cosa era, veo que no lo hicieron, pero en la mesa, ustedes tuvieron una mesa técnica de trabajo, tengo entendido que se aprobó por mayoría, no fue unánime, la posibilidad de que la dirección nacional fuera un consejo y que tuviera cierta autonomía para tener, estas son las mismas cosas que siempre discutimos, que sería bueno que, no sé, que la dirección del trabajo también tuviera un consejo, cosa que hubieran lineamientos de más largo aliento y permanente, más pluralidad en la observación de esta cosa. Se descartó por un problema de costo, se descartó porque no les gusta, porque tenía cierto consenso, sé que no fue unánime, pero tenía cierto consenso esa posibilidad. Entonces, quería preguntar por esas tres cosas. Ministro Sebastián. A ver, lo primero se lo doy a Sebastián y el segundo y el tercero podemos complementarnos mutuamente. Ya, gracias. Efectivamente, respecto del ICE, el Informe Consolidado de Evaluación, tiene una cierta lógica hoy día porque el ICE es del director regional y las decisiones de la COEVA. O sea, efectivamente hay una relación. El proyecto de ley originalmente presentado eliminaba la instancia del ICE para ir directamente a la decisión del director regional. Durante la tramitación en la Comisión de Medio Ambiente de este Senado, hubo una preocupación respecto de esa eliminación, puesto que el informe consolidado de evaluación tiene esa función de consolidar el proceso de evaluación de impacto ambiental. O sea, es un momento al final en el que en un documento se describen todas las etapas del proceso, se describen las observaciones y cómo éstas fueron respectivamente subsanadas por el titular, y se describen además por temática. Entonces, de alguna manera, organiza todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, cosa que después, posteriormente, la resolución de calificación ambiental se dedica a las cuestiones más específicas. Entonces, en la Comisión hubo una preocupación respecto de que siguiera existiendo ese informe consolidado. Además, se usa en las reclamaciones también, puede ir a ese documento. No tengo problema con que exista. Claro, pero... Sí. Para mí era un asunto más... Sí, efectivamente, bueno, la ley no dice que en realidad lo tenga que firmar el ICE, lo dice el reglamento, y eso entonces es algo que efectivamente se podría corregir.
que actualmente la ley no vincula necesariamente la firma con la del director regional y podría efectivamente tener sentido que haya una suerte de al menos contrapeso interno dentro del propio servicio, como ocurre efectivamente en otros procesos. Exacto. Sí. La discrecionalidad. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ministra. Sí, a ver, el tema de la evaluación ambiental estratégica que queremos fortalecer es justamente para evitar de que tengamos proyectos que su principal y probablemente su mayor oposición es que no están donde debieran estar, ¿eh? O se propone emplazar en un cierto lugar donde en un proceso de planificación que es participativo, que ya incorporó las variables ambientales, se dice, mira, acá esta parte del territorio yo la voy a resguardar y puede ser para distintas cosas, puede ser resguardo medioambiental, puede ser para la agricultura o distintos usos de suelo que uno quisiera hacer. Y por lo tanto evitar que esa conflictividad esté y por lo tanto darle ese peso y de tal manera que, o sea, si usted quiere hacer esto, tiene que ser compatible con el ordenamiento territorial que nos dimos. Yo creo que eso debiera ayudarnos a tener un desarrollo más fluido de nuestro territorio y de nuestras regiones. Así es que efectivamente esto es algo que a nosotros nos parece que es importante darle ese peso y que va en el corazón de la idea de que queremos fortalecer este instrumento. Y un instrumento que, como decimos, existe, es algo que también recordemos que toda nuestra ley que crea el Ministerio es una recomendación de la OECD, es una condición cuando nosotros quisimos entrar a la OECD, es algo que se recomienda fuertemente también en todo ese proceso, así que le da como coherencia a una evolución que ha tenido el país en los últimos 15 años. Eso quisiera decir al respecto. Y con respecto al último tema, a ver, la discusión sobre si la decisión final de dar o no dar una RCA está en un órgano colegiado, sea esto la Cueva o sea reclamado un órgano colegiado que es el Comité de Ministros o una instancia unipersonal, creo que la llevamos discutiendo hace 10 años, ¿ya? Y ambas opciones tienen sus pros y tienen sus contras. Y efectivamente nosotros en la Comisión de Medio Ambiente, de hecho nosotros como Ejecutivo, con un trabajo con el Ministerio de Hacienda, hicimos una propuesta de ¿cómo se llama? Consejo de reclamación. Un consejo de reclamación que sigue las reglas de la CMF, más o menos. Y ese fue como el modelo que se siguió. Venía con informe financiero y todo. Y fue un trabajo, imagínense, más o menos importante que nosotros tuvimos que hacer internamente y finalmente los senadores votaron en contra. Y hubo también una comisión de expertos y finalmente se decidió volver a nuestra propuesta original, que era la eliminación del Comité de Ministros y que la decisión de la reclamación la tomara el director o la directora regional. No sé si Sebastián ahí quiere comentar un poquito más de las discusiones que se dieron a nivel de los asesores y de este consejo. Gracias. Quisiera solamente complementar lo que acaba de señalar la ministra en relación a los instrumentos de planificación territorial, a la norma que citaba señor senador, por su intermedio, presidenta, del artículo 8. Es importante considerar que nosotros no estamos incorporando una nueva causal de rechazo. En cuanto lo que estamos señalando es que la incompatibilidad de un proyecto con un instrumento de planificación territorial que sea obligatorio, o sea que es un instrumento que el proyecto de inversión tiene que cumplir.
lo puede cumplir en la etapa de evaluación de impacto ambiental o lo tendrá que cumplir posteriormente al obtener su permiso de edificación o su autorización sanitaria. Lo que estamos diciendo es que tiene que cumplirlo en la evaluación de impacto ambiental para que de esa manera efectivamente evaluar que el proyecto sea viable. En ese sentido, no es incorporar una nueva causal de inviabilidad de un proyecto, sino que, por ejemplo, si un instrumento de planificación territorial señala que una determinada zona es para vivienda y no se admiten actividades, por ejemplo, contaminantes o peligrosas que tienen esa calificación de acuerdo a la zonificación del instrumento de planificación territorial, entonces ese proyecto, que igualmente no es viable desde el punto de vista de la planificación territorial, se le señala esa inviabilidad en la evaluación de impacto ambiental y tener ese espacio de tratamiento de ese problema durante la evaluación de impacto ambiental. Entonces, no es incorporar nuevas causales, sino más bien que esos normativa, que igualmente es obligatoria para el proyecto, sea tratada en la evaluación de impacto ambiental. Esa es la finalidad de esa norma. Senador Galilea. Sí, bueno, tendría que revisar qué nivel de detalle o no detalle tienen los PROT en los gobiernos regionales, porque el ejemplo que tú dabas recién es muy obvio y además es inviable. O sea, si hay un plan regulador, de hecho es parte del proceso ambiental, no llega por ninguna parte rara, sino que el MIMBU o el Servio, no es el MIMBU, participa y las municipalidades también son participantes obligados dentro de las evaluaciones ambientales y por lo tanto, si el plan regulador dice, no sé, pues, zona industrial, pues si dice vivienda, pues si dice zona mixta, y en fin, los planes reguladores son muy detallados. Mi preocupación viene más en la inmensa mayoría del suelo, que no es, la verdad es que no es urbano. Y por lo tanto, decir zona, no tengo idea, zona agrícola, así como a fardo cerrado, de miles y miles de hectáreas, dice, bueno, sabe que hay que instalar, no sé, un relleno sanitario. Y que alguien se ampare y diga, no, porque dice zona agrícola. Oye, sí, pero es que podemos entrar en un problema gigantesco. Otro dice una cárcel. No, porque dice zona agrícola. Y no a la cárcel. Y como nadie quiere cárceles, nadie quiere relleno sanitario, nadie quiere nada, entre comillas, contaminante cerca de uno, sería la excusa perfecta. Entonces, por eso es que le pido solo que le demos una vuelta, porque intuitivamente creo que nos podemos estar poniendo una camisa de fuerza bastante compleja para este tipo de desarrollos. Les pido solo eso. Sebastián. Sí. No entrar en detalles, pero la verdad es que realmente creo que, como decía, se incurre en una cantidad de exageraciones en esa materia, a nivel regional más que a nivel nacional. Me ha tocado vivirlo en mi región durante bastante tiempo, que por algo ya a esta altura la que tiene un menor desarrollo en el país, porque todo se ataja por alguna cosa de este tipo, que son consideraciones locales, que probablemente no se darían en otras regiones, pero en esta se dan. Entonces yo por lo menos lo estudiaría con mucho más cuidado, esto, presidente. Gracias. Gracias, senador. Sebastián. Sí, perfecto. Quizás solo comentar que, claro, efectivamente los planes regionales de ordenamiento territorial, los PROT, tienen ese mandato de regular el territorio rural, que no está sujeto a otros instrumentos de planificación territorial. Bueno, lamentablemente a la fecha no contamos con ningún PROT todavía elaborado, entonces es una discusión un poco más abstracta, pero sí el artículo 8, inciso tercero, que regula ese tema, señala expresamente que es aquellos instrumentos que tengan un carácter obligatorio, porque los PROT no tienen un carácter obligatorio, salvo en lo que se denomina condiciones de localización. El PROT no tiene esa facultad de zonificar de esa manera como lo tienen los instrumentos de planificación territorial. Eso como comentario, efectivamente se entiende la preocupación y efectivamente hay un desafío respecto de cómo se van a implementar los PROT que aún no existen. Quizás por lo mismo, como no existen, sería cauto. Quizás no podría todavía esto, ¿no? Yo quería sugerir, ministra, porque
la presentación ha estado bien completa. Nosotros hemos estado revisando con los equipos el texto, la discusión, las indicaciones que se aprobaron en la comisión respectiva, que pudiéramos armar como lo hemos hecho con otros proyectos, los equipos respectivos de nuestros asesores con los del Ministerio, para que puedan hacer una revisión completa de ciertas, de repente son aprehensiones, a lo mejor, bueno, obviamente lo que señalaba la biblioteca, después hay, por ejemplo, dice en algunas partes resolución, pero no dice resolución fundada. Entonces, para poder ir viendo todas esas cositas que a lo mejor se pueden arreglar con las indicaciones o se pueden despejar las dudas porque hay una discusión que no conocemos, de tal manera que podamos llegar el lunes con las indicaciones concordadas, lo que hace más fácil el trabajo, tal como lo hemos hecho en otras materias en la comisión. Si les parece a los colegas. ¿Sí? Sí, Ministra. perfecto, senadora. Efectivamente, yo también iba a hacer la misma propuesta, ofrecer que pudiera haber reunión técnicas entre nuestros Entonces, asesores. ¿lo coordinamos con Sebastián? Exactamente, de Perfecto. todas maneras. Pero queríamos terminar Por favor, si no será para la parte informe previa. financiero. Vamos. Bien, gracias. Respecto del informe financiero, que entiendo que DIPRES hizo llegar una versión actualizada el día de ayer, si no me equivoco, con los valores, bueno, con las modificaciones que sufrió este proyecto en la Comisión de Medio Ambiente, que tuvieron un impacto en el informe financiero, y los valores actualizados para el año 2025. Acá lo que hicimos fue primero seguir el orden que, de acuerdo a la Secretaría, serían normas que tienen impacto en el presupuesto, ordenándolas por materia. Entonces, la primera materia es la evaluación ambiental estratégica, que es lo que vimos recientemente, en la cual se establece un nuevo rol de colaborador del Ministerio del Medio Ambiente. Se crea un expediente público electrónico. Esto también es bien importante porque actualmente los procesos de planificación territorial están bastante desintegrados. Existen diferentes estándares de cómo se conforman los expedientes. Los INPT los hacen a nivel comunal, entonces existen muchos ahí, de alguna manera, discrecionalidad entre las diferentes municipalidades. Entonces, una pretensión que también tiene este proyecto de ley es que pueda haber un acceso público y unificado a los procesos de planificación territorial y particularmente a su evaluación ambiental estratégica, que es lo que a nosotros nos compete. Entonces, está esa materia. Se crea este procedimiento simplificado. Se establece una especie también de consulta de pertinencia, como para el SEIA, pero para la evaluación ambiental estratégica, de cuando los órganos de administración del Estado tengan dudas respecto de si aplica o no la evaluación ambiental estratégica, puedan hacer una consulta formal al Ministerio del Medio Ambiente y de esa manera despejar las dudas. El informe financiero lo que contempla para estas funciones es un incremento de dotación de 4 profesionales. Ahí está esos profesionales se dividen entre 2 profesionales para la subsecretaría, o sea, para el nivel central del ministerio, y 2 profesionales que buscan reforzar las Ceremis con mayor proceso de planificación territorial, que actualmente serían la región metropolitana y la región de Valparaíso. En el futuro podría ser también otra. Eso es lo que se considera. Y un gasto de un año, digamos, para el año 1, para el diseño e implementación de la plataforma de tramitación digital y expediente público, que es el gasto, digamos, en infraestructura para esa plataforma digital. Y luego vienen los artículos relacionados con el servicio de evaluación ambiental. Nuevamente, en el lado izquierdo están las normas identificadas por la Secretaría y nosotros hicimos la identificación de la parte que corresponde al informe financiero. Entonces, respecto de este rol de rectoría técnica del servicio de evaluación ambiental, se contempla un aumento de dotación de 14 funcionarios para el servicio de evaluación ambiental, de los cuales al menos 5, señala ahí el informe financiero, deberán estar dedicados a las direcciones regionales del servicio. Está también lo que vimos el día de ayer de la creación de un registro público informativo de consultores, para lo cual se contempla una consultoría para el diseño de este registro público por 25 millones, también para el año 1. Y también lo que hablamos el día de ayer es la existencia de este
programas y subprogramas de evaluación ambiental mediante los cuales el Servicio de Evaluación Ambiental pueda identificar, conforme a criterios de interés nacional, qué necesidades de fortalecimiento de capacidades existe del propio servicio o de otros organismos con competencia ambiental para efectos de realizar las evaluaciones ambientales. Esto busca poder fortalecer con cierta flexibilidad mediante la contratación de personas, oficinas regionales, fundamentalmente cuando, por ejemplo, ingrese un proyecto que signifique una carga muy importante para el servicio o para el Estado en general, y poder hacer un fortalecimiento acotado específicamente para esa función. Y ese es un fondo, este programa, digamos, contempla un financiamiento de 208 millones anuales. Por ejemplo, esto ya se ha hecho en a modo de ejemplo nomás, esto se ha hecho en Magallanes, por ejemplo, donde han ingresado ahora últimamente grandes proyectos de hidrógeno verde, que obviamente es una carga a la cual la región no estaba acostumbrada. Entonces, ahí se ha fortalecido eso vía otra forma. Y adicionalmente nosotros incorporamos también otros articulados de la ley 19.300 que se ve modificada por este proyecto de ley que a nuestro entender y de la DIPRES también justifican en el caso del Servicio de Evaluación Ambiental, este aumento de dotación, particularmente lo que significa en términos de carga para el servicio, la implementación del procedimiento de urgencia y de la gestión de los permisos ambientales sectoriales que ahora van a tener que ser otorgados durante la evaluación ambiental y no como ocurre actualmente, que se entregan después de haber obtenido la resolución de calificación ambiental. También hay un componente que está en el informe financiero, que es un aumento de grado para todos los directores regionales del servicio. Esto nosotros lo consideramos bien importante. Hay un aumento de grado 6 a grado 5, puesto que se eliminan las comisiones de evaluación y la función de calificación de proyectos pasa a los directores regionales. Entonces, muy importante poder atraer directores regionales que tengan las competencias, las capacidades y asegurar también niveles de autonomía respecto de esa función al momento de cumplir un rol tan relevante como la calificación de proyectos. Eso es el informe financiero. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? ¿No? Bueno, si les parece entonces, colegas, el acuerdo que tomamos es que trabajen nuestros equipos con el equipo del Ministerio para poder revisar todas las modificaciones que sean necesarias y indicaciones para que las presenten el lunes siguiente, obviamente en aquellas que necesitamos que sea el Ejecutivo el que se haga cargo, en aquellas en que nosotros tengamos alguna mirada especial y que podamos, obviamente está dentro de nuestro ámbito de acción. ¿Les parece? Senador, micrófono. Los informes financieros sucesivos, francamente, a mí me perturba un poco, ¿no? Generalmente llegan con cero, no cuesta plata. Y después, a medida que van pasando los días, y son pocos días, además, lo que pasa, esto va aumentando. Entonces, la verdad es que esto no es para la discusión acá, pero deberíamos pedirle nosotros a la Dirección de Presupuesto que, por favor, por último, lo manda más tarde, pero que realmente los informes financieros no vayan cambiando a cada rato y entonces al final, el último día, tenemos que optar por aceptar, una vez aprobado el proyecto, tenemos que aceptar el informe financiero. Entonces, creo que realmente no es una buena práctica. Gracias, senador. Senador Macaya. Sí, yo quisiera pedirle en la penúltima hoja de la presentación que se hizo alusión a la elaboración del registro de consultores, quisiera que se pudiese explicar un poquito más cómo, en el fondo si uno dice armar un registro, no sé si vale 25 millones de pesos, quizás probablemente sí, y cómo se elabora eso y la consultoría también que está en el artículo 81, no es necesario quizás que me lo conteste ahora con todo el detalle, quizás hay alguna información, alguna experiencia previa que haya significado en el fondo el desembolso de estos recursos. ¿Se hace un concurso? ¿Quién es el perfil de personas que participan para hacer los programas y subprogramas y la planificación estratégica? Porque se ve como ambiguo puesto así en el papel 208 millones en eso y 25 millones. Yo sé que entiendo que esto es por una sola vez el primer año durante la implementación. Entiendo que parte de los recursos que significan los cambios o las personas que se contratan, usted hablaba de las seremías de la Quinta y la región metropolitana, y son cargos que vienen a las regiones o desde el nivel central apoyan el trabajo de esas regiones, quizás para entender un poco más, que además es la parte más importante por la cual este proyecto está viéndose en la Comisión de Hacienda. Gracias, senador Macaya.
Gracias. Respecto de, claro, lo que mencioné de apoyo a Ceremi, efectivamente es para la evaluación ambiental estratégica y son funcionarios que van directamente a fortalecer las respectivas Ceremi. O sea, hay 2 cargos que van al nivel central y 2 cargos que van directamente a la respectiva Ceremi. ¿Y en general esos cargos se suplementan con personas que ya están en el servicio? ¿Cómo se está pensando? ¿O gente, todo es gente nueva? Gente nueva, sí. ¿Ustedes tienen máxima eficiencia hoy día en el servicio desde la perspectiva de que no hay necesidad? O sea, ¿es necesario contratar gente nueva porque están sobrevendidos? En el fondo, por ponerlo en términos concretos, yo no sé si cómo tienen ustedes, si tienen algún análisis interno de no sé, de productividad, de metas de indicadores de gestión, cómo anduvieron con el tema de licencias médicas, para entender la necesidad de buscar personas afuera y no suplementarlos con las personas que están hoy día en el servicio. Por eso, para entender en esa parte. Ministra. Sí, eso lo puedo responder yo. Nosotros hicimos durante el año 2023 y 2024, especialmente 2024, un ejercicio bien importante de identificación de carga laboral y de perfiles de todos los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, todos, nivel central y Ceremías. Y con esa información llegamos a la conclusión de que nos faltaban funcionarios y a partir de eso nosotros tuvimos un aumento de presupuesto el año pasado. ¿Ya? Así que este es un trabajo que hemos hecho bien serio con la DIPRES. Son como 500 funcionarios en todo Chile, sí. Y estas son tareas nuevas, ¿ya? Entonces, habiendo hecho el trabajo de las tareas que ya tiene el Ministerio y que identificamos, usted se podrá imaginar, nosotros identificamos más, la DIPRES nos recortó, pero algo se ha ido supliendo esa brecha, porque han habido muchas, este es un ministerio que ha crecido mucho en los últimos años, es un ministerio joven además, entonces ha adquirido una cantidad importante de responsabilidades, así que está todavía como en una etapa de crecimiento, diría yo, pero estas son tareas nuevas y por lo tanto por eso la DIPRES nos aceptó tener estos nuevos cuatro funcionarios. Ahora, con respecto a los programas de subprogramación, la idea ahí es que, a ver, por ejemplo, hoy en día la Seremía, o sea, la Dirección Regional de la Quinta Región, que tiene hartos proyectos, está evaluando Puerto Exterior de San Antonio. ¿Ya? Es un proyecto gigantesco. No es para tener funcionarios para siempre allí, pero sí probablemente por 1 o 2 años en que se tenga que reforzar. Lo mismo en Magallanes, que era una región que tenía pocos proyectos, pero hoy en día hay 3 o 4 proyectos de hidrógeno verde muy grandes, donde no existía la expertise. Entonces, más que sumar un funcionario permanente ahí, la idea es que el CEA pueda planificar, saber qué proyectos ingresen y de esa manera subprogramar. De repente también no tiene por qué ser un fortalecimiento del CEA, sino quizás alguna otro de los organismos que participan en la evaluación. Entonces nos parece que este fondo para fortalecer las capacidades es la manera más eficiente de utilizar el recurso humano y que se pueda mover cuando sea necesario a distintas regiones. Esa es la idea que está detrás de esto. Voy a meterme más en detalle de aquí a la sala, o de aquí a la próxima vuelta. Pero ¿cuál es el grado de un director regional? O sea, ¿cuál es la remuneración hoy día de un director regional? Porque veo que hay un aumento de grado también para los directores regionales, que entiendo que es un requerimiento, está por más responsabilidad. Claro. Hoy día es grado 6, que no sé a cuánto corresponde, y la idea es que subirlo a grado 5, porque va a tener la responsabilidad de dar la RCA. Esa es la razón detrás. Va a tener una obligación nueva y una responsabilidad alta, porque esa persona va a definir, en el fondo, al final del proceso, que hoy día lo hace la cueva. ¿Ok? Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y habiendo tomado el acuerdo de la forma de proceder al trabajo, esta se levanta. Muchas gracias a todas y a todos y a la biblioteca también.